Hoy vamos a continuar con el análisis de Capricho Árabe de Francisco Tárrega. En un video anterior ya había analizado y explicado la primera parte y hoy vamos a continuar con la segunda y la tercera parte para que quede ya el análisis completo de esta pieza como un recurso para ustedes en el caso de que quieran estudiarla. Y la idea es empezar o continuar visualizando los acordes de la pieza para no tener que pensar dedo por dedo y nota por nota, sino empezar a ver estas estructuras de los acordes más básicos y más conocidos que nos va a ayudar a navegar a través de la pieza con mayor facilidad. En un principio esto requiere cierto entrenamiento, pero cuando empezamos a ver estos acordes todo se hace muchísimo más fácil. Así que sin más vamos a continuar con este análisis. Les voy a dejar el enlace del primer video en la descripción para que puedan verlo y así tener la pieza completa. Luego de la primera parte tenemos dos compases que nos sirven como transición para la parte B que está en Fa mayor. Recordemos que la primera parte estaba en Re menor, toda esta sección, toda esa sección que ya vimos, y luego del final tenemos estos dos compases que nos van a llevar hacia Fa mayor. Pues bien, lo que tenemos ahí es en el primer compás el acorde del Re menor, Si bemol, el Mi bemol mayor y el La mayor o La 7 como dominante. Y ahora en el siguiente compás empezamos igual, Re menor, Si bemol, pero ahora usamos un Sol menor y Do 7 para irnos por supuesto a Fa mayor. Entonces lo que hacemos es Re menor, Si bemol mayor, Sol menor, esto es Sol menor. Recordemos que la pieza utiliza la sexta en Re, por eso siempre vamos a estar compensando en el bajo, moviendo la nota grave dos trastes hacia arriba. Este sería el Sol menor. Y ahí tenemos la modulación. Esto me forma un Do 5 1 hacia Fa mayor. Sol menor como segundo grado, Do 7 como quinto grado y llegamos a Fa mayor. Y esto es únicamente la transición. Ahora cuando entramos directamente a la parte B, esta parte B la vamos a dividir en dos secciones, en dos frases, que es una frase de 4 compases y una frase de 6 compases. Esto es todo, son 10 compases que forman esta segunda sección B. Y en este caso, ahora estamos en Fa mayor. Siempre tenemos que pensar en los acordes básicos de Fa mayor, que sería, por supuesto, Fa mayor como tónica, Do 7 como dominante y Fa mayor como tónica. También podemos tener acordes como el quinto del quinto, que en este caso el quinto de Do 7 sería un Sol 7 que va para Do 7 y que nos lleva de nuevo a Fa. Vamos a ver que la armonía realmente es muy sencilla. Ahora, lo que sucede es que este Fa mayor no se toca en esta posición, sino que vamos a estar trabajando con este Fa mayor. De hecho, aquí queda muy conveniente con la sexta en Re porque sí podemos tocar el acorde completo. Este Fa mayor, que es como con la posición de Re mayor, subiendo hasta el Fa, y el Do 7 aquí. ¿Cómo lo visualizo yo? Si estuviéramos pensando sin la cejilla, esto es como decir Re mayor, La 7 y Re mayor. Esos son los dos acordes que más vamos a utilizar. Vean a lo que me refiero. La primera frase empieza aquí. Pues aquí lo que tenemos es un intercambio de Fa y Do 7. Y los acordes están bastante explícitos. Fa mayor, Do 7. Este es Fa mayor. Ahora, esto me da pie para comentar lo siguiente. Yo estoy hablando aquí de la visualización de acordes y de las posiciones básicas, pero no tenemos que apegarnos y encerrarnos en las posiciones. Aquí tenemos un Fa mayor, Fa, La, Do, que está con una disposición
abierta, diferente, más extraña. No estamos viendo este acorde, ni estamos viendo este. Es como una mezcla entre este y este, porque tenemos aquí el La y aquí el Do. Entonces, visualmente no se parece tanto ni a este Fa, ni a este Fa. Pero tenemos que tener esa flexibilidad. No podemos quedarnos encerrados únicamente en estas posiciones básicas, aunque es algo que yo explico mucho, pero por eso digo, esto me da pie para explicar que no podemos quedarnos encerrados en que siempre, el 100% de las veces vamos a estar viendo una de estas posiciones. Pueden haber a veces algunas combinaciones, algunas extensiones, como es este caso, así que pues nada, simplemente lo asumimos, lo comprendemos y seguimos adelante. Fa mayor, dominante, do 7, Fa mayor. Ahora esto igual, esto yo lo veo como do 7, que es esta posición de do 7 aquí como un sol 7. Ven, do 7. Y esto claramente es Fa mayor. Ahora, sol 7, dominante de la dominante. Perdón. Esto yo lo visualizo aquí como sol 7. Que va para do mayor. Voy a retomar estos acordes en la posición básica aquí en primera posición para que los escuchen. Esa es la armonía que tenemos ahí. Una última vez aquí. Fa, do 7, Fa, do 7, Fa, sol 7, do. Esto también nos ayuda a entender el ritmo armónico de la pieza por un detalle muy importante que sucede aquí al final. Todo esto es un solo acorde. Este es el acorde de do 7. Pero lo tenemos en dos posiciones. Y aquí, si nosotros entendemos que esto es un solo acorde, podemos lograr más integración, tratar de no tocar estos acordes separados, pensarlo como dos acordes. Esto no es lo mejor porque se separan. Si entendemos que es la misma armonía, entonces buscamos darle mayor unidad. Esa es la primera frase de 4 compases. Y ahora esta se repite casi igual porque al final es diferente. Y entonces después de esto repetimos Fa mayor, lo mismo, y ahora aquí ahí lo que pasa es que nos estamos devolviendo hacia el re menor. Entonces tocamos el Fa, y aquí esto yo lo visualizo, todo esto lo visualizo como este acorde, sol menor, que es el cuarto grado del re menor, para volver al re menor, sol menor y la 7. Ven, estoy haciendo esto para volver a re, para volver al re. Todo esto entonces, acorde de sol menor y la 7.
la 7. ¿Lo ven aquí? En la posición de la. Ok, ahí lo que tenemos es esto. Aquí lo que yo visualizo es este acorde de mi semidisminuido que se va a intercambiar con la dominante. Lo que tenemos es esto. Vean. Entonces, esto primero es este acorde. El bajo sigue siendo la. Realmente lo que hacemos es como una especie de dominante, pero que tiene la novena bemol y tiene el re como un sus4. Se ve como el acorde de mi semidisminuido, pero es siempre acorde dominante con 2 tensiones. Re, si, sol, mi, re, si, sol. Y ahora la mayor. Y otra vez. Si, sol, mi, re, si, sol, mi. El mismo acorde. Y la mayor. Y llegamos a la escala cromática que nos va a llevar hacia re mayor. Entonces, si retomamos esta segunda frase que es de 6 compases, empezamos aquí. Fa, do 7, el fa mayor con apertura y ahora sol menor, la 7, la 7 con las tensiones, la mayor, todo es dominante y la, y escala cromática que empieza en la. Y llegamos a re mayor. En esta parte del re mayor igual tenemos que pensar en los acordes principales. Re mayor y la dominante la 7. Quinto del quinto, que sería mi 7. Y vamos a ver si encontramos algún acorde diferente. De hecho, sí existe por ahí un acorde diferente. Luego de la escala cromática, entonces llegamos a este re mayor. Ok, ahora lo que estamos es ubicándonos en esta posición de re, que es como que fuera la posición de sol mayor. Y mucha de la armonía que vamos a visualizar en esta parte mayor está aquí arriba. ¿Lo ven? Esta es la 7 y este es re mayor. Vean aquí. Este acorde es este, solo que con el bajo al aire. Aquí yo visualizo todo este acorde, es la 7, la dominante. Y otra vez re mayor. Esa es una primera frase de 4 compases. De hecho, esta sección, olvidé decirlo, pero son 8 más 8 y cada uno de estos se divide en 4 más 4. La primera frase de 4 es esta. Ok, repito la armonía. Re mayor, la 7. Re mayor, otra vez la 7. Re mayor, y ahora
Este es mi 7. ¿Lo ven aquí? Mi 7 y la. Este mi 7 es dominante de la dominante. Y este es la mayor. También desde esta posición. Todavía dominante, la 7. Este gesto aquí, este giro, yo lo visualizo a partir de esta posición. Ahora estamos en los segundos 4 compases. Lo mismo. Este es un acorde disminuido. Que se llama acorde disminuido de tono común. Este es un acorde del re sostenido disminuido, que también se puede ver como un acorde de la disminuido, que va a ir a la mayor en segunda inversión. Entonces hace esto. Lo que tenemos entonces, igual el re mayor, la 7, re mayor, re sostenido disminuido. Este yo lo veo como un la mayor, ¿ven? Pero con el bajo en mi. Y ahora esto yo lo entiendo y lo visualizo como un mi mayor o mi 7, otra vez dominante de la dominante. ¿Por qué? Vean, el armónico es un mi. Esa nota lo que me está dando es un mi, que es la raíz del acorde mi. Y esto es el arpegio, con la novena también. Fa, mi, re, si, sol. Ahí está el sol sostenido de mi mayor. Ven, es este acorde. Y finalmente la tirara, tirara. Todo esto es sobre la armonía dominante. Estamos usando la escala de re mayor aquí. Con un cromatismo si bemol. Y volvemos a la segunda frase de 8 compases en re mayor. Esta sección tiene una primera frase idéntica a la que acabo de explicar. Re mayor, la 7, re mayor, la 7, re mayor, mi 7, la mayor, la 7, y ahora la segunda frase de 4 compases, casi igual pero cambia. Re mayor, la 7 y re mayor, y ahora eso es re mayor. Esto es mi menor. Con bajo en sol, mi menor, que es segundo grado. Re mayor en segunda inversión. Dominante. Este es la 7. Véanlo aquí. Es este mismo de aquí. Re mayor, la 7,
Y ahora llegamos a otros dos compases que nos van a servir de finalización y de transición para regresar a re menor. Después de la dominante, hacemos re mayor, ¿lo ven aquí? Re mayor, si menor, mi menor, con bajo en sol y la 7. Que en armonía sería primero, sexto, segundo, quinto. Y ahora pasamos a menor. Primero, sexto bemol, segundo bemol o napolitano, quinto. Y con esto regresamos a la primera parte que está en re menor. Esto requiere trabajo, estoy consciente que no es algo que se ve inmediatamente, pero si ustedes empiezan a incorporar esta manera de pensar, les aseguro que todo va a ser muchísimo más fácil. Empezamos a ver patrones, a ver más allá de las notas y todo se comprende muchísimo más fácil. No sé cómo explicarlo de otra manera, pero es realmente comprender qué es lo que estamos haciendo. Si comparáramos las secciones, casi siempre tenemos intercambio de tónica y dominante, y después tenemos el quinto del quinto, también tenemos en la primera parte, creo que teníamos el quinto del segundo, no recuerdo exactamente, pero tenemos algunas dominantes secundarias, un acorde disminuido, pero esta pieza en general es muy básica armónicamente, es muy linda y tiene estos acordes especiales, dominantes secundarias y el disminuido, pero aparte de eso, casi que todo es un intercambio de tónica y dominante. Cuando estamos en la parte menor, en la parte inicial, en la parte A, todo eso es re menor, la 7. Cuando estamos en fa mayor, también tenemos muchísimo de fa y do 7, tónica dominante. Cuando estamos en re mayor, igual, re mayor, también tenemos mucho intercambio de tónica y dominante. O sea, estamos usando las dos funciones armónicas más elementales con algunos otros acordes que generan un poquito de tensión y que nos mueven hacia diferentes cadencias. Pero aparte de esto, la armonía es bastante simple. Cuando empezamos a incorporar esto, entonces ya no tenemos que pensar en un dedo a la vez, el dedo 3 en el traste 5 y el dedo 4 en el traste 2. Eso es demasiada información. Es una forma, a veces parece más directa y más útil porque sabemos inmediatamente qué hacer, pero primero no entendemos lo que estamos haciendo y segundo, empieza a acumularse demasiada información. Mientras que con este método lo que estamos es simplificando, estamos buscando comprender los patrones, comprender las estructuras que están detrás de la música. Como siempre, les recomiendo mi PDF, Los Fundamentos de la Teoría Musical, porque ahí van a poder encontrar los primeros pasos en este entendimiento de la teoría, que si es algo que todavía no han hecho, es indispensable. Aquí yo ya estoy asumiendo en estos videos que ustedes tienen cierto conocimiento, pero si no tienen estas bases, todo lo que acabo de explicar puede que se empiece a ser muy complicado. Entonces, les recomiendo este PDF. También tengo otro que les voy a dejar en la descripción que se llama Revisando y Fortaleciendo las Bases, que está más enfocado hacia el entrenamiento auditivo, cantar, entender las tensiones en las escalas, cantar triadas, cantar intervalos, toda esta parte que son los bloques estructurales de la música, los bloques fundamentales, que también si nosotros nos brincamos esta formación y este entrenamiento, pues sí podemos tocar, pero nos estamos perdiendo de una parte importante. Así que les dejo estos dos PDFs en la descripción, los pueden descargar, pueden hacer los ejercicios, hay listas de videos asociadas a cada una de estos PDFs. Y bueno, espero que esto les pueda ayudar. Como siempre, espero sus comentarios. Si les gusta este tipo de análisis, yo soy feliz de hacerlos y puedo seguir haciendo más piezas. Me pueden dejar sugerencias en los comentarios de piezas que les gustaría que analice. Y pues nada, seguimos avanzando. Como siempre, les deseo una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.